tardes a todos. Buenas tardes, paz y bien. Paz y bien, alabado Jesucristo. Hoy a la tarde realmente el cenáculo franciscano. Queremos compartir con ustedes desde nuestra casa la palabra del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo digo que este evangelio es muy bien franciscano. Sí, bastante franciscano. Sí, en este sentido es franciscano que nos muestra en un fragmentito la espiritualidad franciscana. Los franciscanos, no sé si saben, pero algunos seguro sí, que el nombre oficial de la orden es frailes menores, o orden de los frailes menores. Francisco quería que sus hermanos fueran pequeños siempre, incluso quería que la orden fuera un pequeño grupo de los hermanos pequeños, que siempre eran los servidores, los pequeños, los últimos, porque en esto encontró el camino seguro para llegar a Dios. Y bueno, yo tengo una anécdota, porque a veces dicen que todas las espiritualidades son las mismas, pero no es así. Una anécdota de los tiempos cuando todavía los jesuitas andaban con el tren y los franciscanos pedían la limosna en las ciudades. En una ciudad baja el jesuita del tren en una estación, y bueno, en una ciudad que no conocía, y se dirige a un franciscano que estaba pidiendo limosna y le dice: mira, fray, yo soy aquí por primera vez, ¿me podría decir dónde está mi convento? Y el hermano le dice: bueno, con mucho gusto, padre, le voy a decir, pero tengo miedo que igual no va a llegar porque hay que ir todo derecho. A veces complicamos las cosas porque del camino derecho queremos ir acá, allá, buscar vueltas, sí. Los jesuitas tienen esta fama. Yo no sé escuchar esta. Yo diría que no, porque realmente la espiritualidad de los jesuitas nace y crece desde nuestra espiritualidad. Sí. Tenemos mucho común en ese sentido, pero bueno, por ahí que hay más, digamos, de la psicología. Por ahí la complicaron un poco más. Puede ser. También vale la pena saber que San Francisco una vez se encontró con Santo Domingo. Eran muy almas gemelas, podríamos decir, tenían el mismo ideal, el mismo celo apostólico para difundir la fe católica, también en la época cuando había muchas herejías. Y Santo Domingo dicen que le propuso a franciscano que lo hicieran juntos, que instituyeran los dos una orden, y Francisco dijo no, porque él quería que sus frailes eran humildes, simples, y Santo Domingo quería que los frailes estudiaran, que eran estudiosos. Que no quiere decir que los franciscanos no tienen los teólogos, y también entró después en la orden de la teología, cuando Francisco se dio cuenta, viendo la humildad, la gran humildad de San Antonio, que era un gran teólogo, y le dejó de que enseñara la teología a los frailes. Pero yo lo veo así, que la teología franciscana es muy mística,
que los franciscanos que eran teólogos también, o primeramente eran, en primer lugar, eran los místicos, y lo que ellos nos hablan de Dios, hablan como de su propia experiencia y no de los libros. San Padre Pío decía una cosa interesante, que a Dios se puede buscar en los libros, pero se lo encuentra en la oración. Sí, estudiaban, como dice, como se dice, estudiaban con el alma, no solamente con la cabeza, ¿no es cierto? A mí me gustaría compartir, a propósito también en el contexto del Evangelio de hoy, lo que estamos descubriendo con los hermanos laicos franciscanos de nuestra parroquia, del Camino Franciscano. Una cosa realmente que me impacta también, porque yo como que antes no me daba cuenta de esto, porque por ahí no sé, no me daba cuenta y ya está. Porque estudiamos ahora un poquito, leemos, comentamos, compartimos sobre, precisamente sobre los místicos, como vos dijiste, Francisco de Osuna, que era un gran místico, creo que es un santo, pero habían tantos místicos en aquella época en las provincias españolas de nuestra orden que no se dio, digamos, la posibilidad de canonizar a todas las provincias. Entonces quedó como un escritor humilde y ni siquiera tenemos su retrato. No se sabe cómo parecía Francisco de Osuna, quien fluyó tanto a Santa Teresa de Ávila también, que ella, después de leer su obra, la que estamos masticando en el Camino Franciscano, como que se prendió, digamos, para el camino interior con Dios. Y lo que meditamos en su obra, y también con el Antiguo Testamento en el contexto de la oración, últimamente descubrimos, hoy precisamente lo descubrimos, yo lo dije y después recién me di cuenta que lo dije, que Dios, desde su parte, todo ese, digamos, espacio del encuentro entre Él y alma, o de cualquier modo vamos a llamarlo, no importa, o oración, o contemplación, o esa unión de alma con Dios, que casi en cada de sus pasajes siempre aparecía la misma cosa, y era el reposo, descanso. Claro, podemos descubrir en las obras de otros, también de Santa Teresa de Ávila, la que va a decir que la oración no tiene nada que ver con la facilidad, que esto no es nada fácil, pero si vamos a penetrar este espacio, digamos, ¿qué es lo que cómo Dios ve la oración? Sí, porque nosotros siempre desde nuestro punto. Y por ejemplo, meditando lo que pasa con Noé, o toda la historia de Adán y Eva, etc. Pero en el contexto de la contemplación, de ver a Dios, conocer a Dios, lo que también dice Cristo, que la mayor gloria de Dios y de Él mismo como Mesías es que conozcan al Padre, que vean al Padre. Pues en todos esos momentos siempre sacamos un verbo o una palabrita la que indicaría precisamente reposo o descanso, y realmente nos sorprendimos mucho con eso, porque yo también, pensando a veces o leyendo sobre todas esas teorías, lo que vos decís de las espiritualidades, como que uno pierde la fe que se puede, y hoy simplemente entre nosotros, entre los franciscanos laicos, descubrimos que no, Dios lo ve como reposo, y esto conviene mucho, digamos, con el Evangelio de hoy, ¿no es cierto? Donde Cristo dice, yo soy manso, y los invito a vivir esta mansedumbre también, porque solo en esa mansedumbre, en la humildad, es decir, en la verdad, y ese amor, esa mansedumbre, podrán encontrar su alivio. Y también a veces pensamos, ¿alivio de qué? Como si fuera una medicina. No es una medicina, Él mismo es nuestro alivio. Así como San Francisco dice en esa oración del monte Alverno, después de recibir las llagas, dice, tú eres dulzura, tú eres mansedumbre, tú eres quietud, etc., ¿no es cierto? Y tú eres alivio. Cristo mismo es nuestro alivio. Y creo que ese evangelio no es solamente muy franciscano sobre ese despojo, minoridad, pero también de esa parte mística, contemplativa, de ese encuentro del alma y del Señor,
en nuestro propio interior. Es muy franciscano en ese sentido. Sí, yo lo veo así, que la oración es como a veces un duro trabajo para poder llegar a esta simplicidad, para poder entregar todo a Dios, para hacerse pequeño ante Dios, para entender que todo en realidad depende de Dios, que toda nuestra vida es de Dios. Como decía San Francisco, todo el bien viene de Dios y de nosotros son los pecados. Cuando lo escuché por primera vez me chocó mucho. Que como sufre nuestro espíritu cuando nuestro ego sufre, que nosotros no podemos nada sin Dios, que nosotros somos nada, que solo Dios es todo, que todo bien viene de Él y de nosotros nada bueno puede salir. No, nos choca, pero hasta que no lleguemos a esta humildad, esta simplicidad, no podemos descansar. Y recién cuando llegamos a eso, realmente podemos descansar en Dios. Sí, es digamos, lo básico en esa enseñanza mística franciscana del abandono de mí mismo. Tengo que abandonarme. Cuanto más me abandono, tanto más Cristo me puede llenar con sí mismo. Y es también lo que a veces muchos pensamos, muchos caemos en este pozo, que la oración es algo pesado, que me pesa, por ejemplo, adorar en el silencio, es pesado, no es para mí, yo preferiría otras formas, etc. Y también uno puede descubrir en ese camino que el pesado, digamos, no es la oración pesada, sino yo soy pesado en esta oración. Y cuanto más voy a abandonarme a mí, mis intenciones, mis ideas, todo, tanto más me hago más liviano. Y creo que en ese contexto también se nos explican las palabras de Jesús sobre ese yugo, ¿sí? Que después resulta que es muy liviano ese yugo que Él, digamos, nos propone. Sí. Yo quiero compartir también lo que descubrí de alguna manera hoy, que para mí siempre este evangelio como tenía dos partes. Primero Jesús alaba a Dios Padre, después dice de que solo Dios revela al Hijo, solo el Hijo conoce a Dios, y después dice vengan a mí. Pero hoy descubrí que este es el camino, Jesús nos muestra el camino. Háganse humildes, háganse pequeños y ahí recién puedan llegar a mí. Cuando se hagan humildes pueden llegar a mí, puedan encontrar descanso. Sin ser humildes, Dios no les puede revelar su gloria, su gracia, su amor. Háganse humildes y así. Esto me impacta mucho lo que decís, Florencio, sobre todo ese pensamiento. No solamente tenés que hacerte humilde, sino también venir a Cristo. Es hermoso eso, ¿eh? No solamente tener ciertas actitudes, ¿sí? Sino venir y llegar hasta su persona, hacia su persona viva, digamos, presente. Sí. Bueno, la invitación debe entonces, pidamos esta humildad a Dios, busquemos esta humildad y para que nos demos cuenta que Jesús está tan cerca. Está en cada iglesia, en cada tabernáculo, está con nosotros. Es realmente más, Dios está en tu corazón siempre. Está en nuestro corazón. Y para encontrarle, para sentir este alivio, solamente basta que reconozcamos nuestra pequeñez, nuestra humildad, nuestra nada, y la entreguemos a todos, y de esta manera Él nos alivia. Y que conozcamos también su grandeza y hermosura. A través de la humanidad de Cristo se llega a conocer su divinidad. Amén. Amén. Paz y bien Paz a y todos. bien. Feliz domingo.